Saludos, bendito pueblo de Dios, bendito hermano y hermana en Cristo Jesús, desde lo más profundo de mi corazón, que ese deseo es de Dios y no mío. Deseo y tengo la esperanza cada día que Dios me permite la riqueza de dar por gracia lo que he recibido por gracia. Cada día que Dios me permite hacer su mandamiento de dar testimonio de lo que he visto y de las riquezas que Dios me ha concedido, que toque algún corazón y haya alguna conversión conforme al poder de Dios y conforme a la fe. Bendito hermano y bendita hermana, antes de empezar este bendito culto, le he pedido a Dios que me permita ser un instrumento, sabiendo que yo no soy sabio, sabiendo que su bendita sabiduría es prestada a los que venimos guardando el pacto con temor y temblor como siervos para poder ser utilizados, sabiendo que va a haber un juicio y que Dios nos va a pedir cuentas de cada cosa que hayamos enseñado, haya sido de tropiezo o haya sido de edificación. Le he pedido a Dios con temor en cada enseñanza, incluyendo esta, que me permita ser únicamente un instrumento para glorificarme juntamente con los mansos de su bendita grandeza, su bendito amor y su bendita sabiduría. He pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso, por los que estén predestinados para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo sin importar el medio, y que dé un fruto a todos los que vienen con hambre y con sed de justicia, a todos los que vienen con temor, guardando la riqueza que Cristo Jesús nos trajo con su vida, a todos los que vienen con la mirada puesta en el galardón, a todos los que creen que Cristo Jesús murió y resucitó, que hay un juicio, que hay vida eterna y hay lago de fuego. Porque para estos corazones son las riquezas cotidianas, para estos corazones está el tercer cielo abierto en la fidelidad de Dios y de Cristo Jesús. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo Jesús, para continuar con esta enseñanza que corresponde este lunes, la enseñanza número 17 en Segunda de Samuel. Abramos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 11. Vuelvo a repetir, Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 11. Bendito hermano y bendita hermana, estamos viendo el pacto que Dios hizo con David una vez que David quedó como rey y gobernó a todo Israel. Pero estamos viendo proféticamente como una sombra de lo que iba a venir, con historias vivas que Dios permitió 750 años aproximadamente antes de nuestro Señor Jesucristo, historias vivas para que viniera lo verdadero y se cumplieran estas profecías, porque estamos viendo todas las riquezas espirituales a los que no somos de carne, a los que tenemos a Dios y podemos discernir el amor de Dios por medio de su palabra viva para ser deudores y agradecidos a Dios y a Cristo por todas estas riquezas y estas bendiciones. Ayer veíamos, bendito hermano y bendita hermana, en el versículo 10, que fue el último que vimos, cómo Dios le dijo a David por medio del profeta:
yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. Ya vimos que Dios nos regresó el Edén, que nos regresó la semilla, está hablando del Nuevo Testamento, del Evangelio, de las riquezas, y lo plantaré para que habite en su lugar. Ya vimos dónde es el lugar donde habitamos y nunca más se ha removido, porque en este pacto ya no es de debilidad, ya no fue con cultos terrenales, ya no fue la carne, ya no fue débil, sino por fe. Este pacto es por gracia y Cristo Jesús venció en la cruz al adversario, a nuestros enemigos, para que los que permanecemos firmes no seamos removidos de este bendito camino, palabra cumplida proféticamente, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Que también ayer, bendito hermano y bendita hermana, Dios me permitió profundizarlo. Y en el versículo 11 dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo de Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará caso. Muy importante esto, bendito hermano, porque en el tiempo que Dios permitió estas benditas enseñanzas por medio del rey David, ya había pasado lo del Éxodo, ya había pasado el libro de Josué, de cómo Dios les dio la tierra donde emana leche y miel, cómo se fueron posesionando y cómo la repartió Dios a cada tribu. También ya había pasado el tiempo que Dios, por medio de Moisés, estableció jueces. ¿En dónde empieza esta bendita enseñanza de los jueces que Dios permitió y cómo surgió? ¿Cuál es la enseñanza? Muy bien. Una vez que Moisés fue el instrumento para sacar al pueblo de Egipto, todos venían, todos los 600,000 hombres que salieron, incluyendo mujeres, sin incluir, mujeres y niños, venían a Moisés cuando tenían alguna duda, cuando tenían algún conflicto, para que Moisés los juzgara conforme a la ley de Jehová. Como de igual manera, el día de hoy, bendito hermano y bendita hermana, primeramente, como ejemplo, nuestro Señor Jesucristo vino a juzgar con la ley y a enseñarnos la bendita palabra. También ha establecido Dios una iglesia para juzgar. Y juzgar es poder enseñar mediante su presencia y mediante la verdad, exhortar, amonestar, redarguir, corregir, amar. Eso es juzgar. Y de igual manera también el tiempo que Dios me ha permitido, o el tiempo que Dios estuvo aquí por medio de Cristo Jesús, cualquier duda, cualquier conflicto, venían a Cristo Jesús para que Él juzgara la causa y el transgresor se arrepintiese o tuviese el conocimiento del camino. Así, en esos tiempos todos venían a Moisés y Moisés no se daba abasto por todas las demandas que tenía para juzgar. Y su suegro, claro, por medio de Dios, le dijo que se escogiera hombres sabios, hombres ancianos, hombres prudentes del pueblo, para que los pusiera por jueces, a ayudarle a juzgar hombres que conocían la ley, a juzgar las causas menores y que las causas mayores se las trajeran a Moisés. Y ahí empieza este versículo que estamos viendo aquí, el tiempo de los jueces. Por eso dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y de igual manera también, sobre todo, después del libro de Josué, una vez que Dios les da y les reparte la tierra que les prometió a las tribus, entonces empieza un libro que viene en la Biblia llamado Jueces. Y ahí estos varones que Dios levanta cuando el pueblo estaba en aflicción,
cuando el pueblo era pecador, Dios levantó en cada generación de cada uno de estos, porque jueces duró 400 años, se nos da el conocimiento de todos los jueces que Dios levantó de hombres justos para juzgar y reconvenir y exhortar y volver al pueblo al arrepentimiento cuando estaban en angustia. Entonces, esto fue antes de David. Por eso Dios está diciendo aquí, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, pues toda la Biblia es profética, todo es una sombra de lo que iba a venir. Porque en el Nuevo Testamento, para ir adelantando, para ir profundizando estas enseñanzas, primeramente vino Cristo Jesús, y a Cristo Jesús venían todos como una sombra de lo que iba a venir. Así cuando Moisés estaba y venía todo el pueblo y no podía con toda la obra Moisés, no podía juzgar a todo el pueblo, que fue cuando Labán le dijo por medio de Dios, júntate ancianos. Así también proféticamente Cristo Jesús vino y había tanto pueblo que creyó en él que Cristo Jesús no se daba abasto y entonces constituyó una iglesia, que fueron los primeros seguidores que Cristo Jesús escogió, los apóstoles y todos sus seguidores, para establecer y dejar jueces quien juzgara al pueblo de Dios. Y el pueblo, recordemos, que es los que se han arrepentido y los que Dios ha llamado y les ha dado vida espiritual el día de hoy. Entonces dice, desde el día en que yo puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Y vuelvo a repetir, ayer veíamos también eso. Bendito hermano y bendita hermana. David, primeramente, representa a Cristo, y Cristo Jesús, una vez que venció, una vez que terminó su obra, Cristo Jesús tuvo reposo de todos aquellos que lo siguieron, de todos aquellos que buscaban su vida, de todos aquellos que lo rodeaban como toros de Bazán. Entonces, Dios nos habla de un reposo primeramente teniendo su presencia, pero de igual manera en esta obra que nosotros tenemos, en este trabajo, en este paraíso que nosotros tenemos por misericordia, tenemos mucha oposición, tenemos muchos enemigos. El principal, claro, que es Satanás. Y algún día vamos a ir a un reposo donde Dios ya no esté Satanás en aquel entonces. Así, bendito hermano y bendita hermana, una vez que Cristo Jesús vino, una vez que juzgó, entonces su Padre le dio descanso, le dio reposo, lo sentó a la diestra y dejó precisamente a jueces, dejó una iglesia para que nosotros concluyéramos la obra que nuestro Señor Jesucristo empezó. Bueno, muy bien, todo esto es profético. A ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Recordemos que veíamos ayer, tú me vas a hacer casa a mí, le decía Dios por medio de este profeta a David, tú me vas a levantar una casa a mí. Ya también, bendito hermano y bendita hermana, Dios me permitió analizar y profundizar que Dios, o más bien el ser humano, no tiene la capacidad para poderle hacer una casa a Dios, que Dios es grande, que los cielos no lo pueden contener, más que el tercer cielo. ¿Quién le puede hacer casa a Dios? Entonces, aquí está profetizando, bendito hermano y bendita hermana, que el que vino a hacer casa, por eso dice, así mismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Él te hará casa a ti. Y así, Dios vino a edificarnos por medio de Cristo Jesús. Vino a ser un templo no hecho por manos humanas, no como en el primer pacto que era profético, sino Dios vino por medio de Cristo Jesús a darnos una forma, a estar en sus manos, a hacernos nuevas criaturas para que fuésemos casa de Dios o templo de Dios, conocido hoy como la iglesia. Pero la iglesia verdadera, no engañada, la iglesia que no peca, la iglesia que
confiesa que Dios es santo, 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 como en Apocalipsis, toda la creación celestial está diciendo santo, santo, santo es el Señor, no de labios, sino con obra. El decir santo, santo es el Señor es que el obispo debe de ser irreprensible. Debe de tener buen testimonio de los de afuera y de los de adentro y mostrar el poder de Dios en santidad, sin caída y sin pecado. Eso es, bendito hermano y bendita hermana. Así, los que tienen este fruto son casa de Dios el día de hoy, pero hecha por Dios y por Cristo Jesús y no por el hombre. Profecías. Y seguimos viendo este bendito pacto y este libro profético de las riquezas que Dios nos trajo por medio de Cristo. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará el reino, ya profetizando Dios que todas estas riquezas que permitió como una sombra iban a venir de la simiente y del linaje de David, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios preparó su llegada y Cristo Jesús vino a afirmar el reino, porque recordemos que Juan el Bautista gritaba, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, ya no el reino terrenal, ya no el reino de abajo, ya no el rey David, ya no el rey Salomón, ya no los reyes, sino se ha acercado el rey de los cielos. Cristo Jesús, del linaje de Isaí, que era el padre de David, y que de igual manera está prometido por Dios, no nada más a David, no nada más a Abraham, no nada más a ellos, sino a todo su pueblo, a todos sus hijos. Nos está prometido que si nosotros somos fieles, que si nosotros terminamos y venciendo la carne, los ídolos y el pecado, Dios nos promete, serás salvo tú y tu casa, y yo bendeciré a todo tu linaje. Yo bendeciré a todos tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, a toda tu familia, a todo tu linaje, espiritualmente hablando. Así, bendito hermano y bendita hermana, sabemos que el rey David fue fiel, fue amigo, porque David sabía que si él se guardaba, no nada más iba a tener la bendición, sino iba a traer la bendición a todo su linaje, de donde precisamente las genealogías que vienen en la Biblia tienen muchísima enseñanza. En San Mateo capítulo 1 viene la genealogía, de dónde viene, de qué linaje viene nuestro Señor Jesucristo, generación tras generación, empezando desde antes de Isaí, de dónde viene Isaí, ahora sí que desde Adán vienen las genealogías hasta Isaí, y luego otras generaciones hasta de Isaí, que es la tribu de Judá, hasta Cristo Jesús. Y de igual manera, Dios aquí está profetizando que iba a firmar el reino con Cristo Jesús, a firmar el reino, porque Cristo Jesús vino a firmar el reino, porque Dios lo hizo Rey de Reyes y Señor de Señores a todos los que nos arrepentimos y entramos por la puerta del redil. Y de igual manera vino a firmar el reino, porque todos los que somos descendientes hoy de Cristo Jesús, que participamos de su carne y de su sangre y tomamos nuestra cruz, hoy también somos reyes y sacerdotes. Alabado sea Dios. Y nos vino a firmar, nos vino a levantar, vino a ser reyes y sacerdotes. A firmar es que Dios vino a establecer en donde estaba Satanás, en donde estaba el trono de Satanás, en donde estaba el imperio de Satanás por mucho tiempo. Dios vino a firmar otro reino para destruir al que tenía el imperio, al diablo, como hijos de luz. Bueno, dice,
Dice, y cuando tus días sean cumplidos, en el 12, ¿verdad? Que ya lo leímos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá, sí, a ti te dará descanso de tus enemigos, así mismo Jehová te hará saber que él te hará casa, dice en el 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, que ya lo acabamos de ver, el cual procederá de tus entrañas. Ahí está la genealogía. Y afirmaré su reino, que también ya Dios me acaba de permitir lo que es afirmar su reino. Ahora, en el 13, fíjese la profecía. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, Él afirmará mi casa, donde yo habite, mi casa. Recordemos cuando Cristo Jesús, que ya le vuelvo a repetir y ya lo habíamos visto, hacían mercadería en el templo que Dios permitió en la ley como una sombra de lo que iba a venir, y que Cristo Jesús le entró el celo de Jehová y volteó la mesa de los cambistas, hizo un azote de cuerdas y salieron los sumos sacerdotes a decirle que por qué hacía eso, que quién era él, que con qué autoridad hacía eso. Y él les dijo, con esta autoridad hago esto. El primer pacto, este templo, el primer pacto que fue débil y que fue con pecado, lo voy a destruir. Este templo será destruido. Y yo voy a edificar un templo en 3 días. Tanto que se rieron y le dijeron, este templo lo construimos en muchos años. Y tú dices que vas a construir un templo en 3 días. Porque Cristo Jesús estaba hablando de su muerte y resurrección. Porque Cristo Jesús, por la gracia de Dios, por medio de su muerte, por medio de su integridad, por medio de su sangre, nos trajo este bendito poder para que hoy el templo donde mora Dios es la iglesia de todos los que alcanzamos la estatura del varón perfecto y a todos los que tenemos un don dado por Dios y no por los hombres, y somos el cuerpo de Cristo Jesús, ahí mora Dios. Ese es el templo. Y Cristo Jesús lo levantó con su vida. Entonces, proféticamente. Ahora, muy importante, Él edificará. La palabra edificar, bendito hermano y bendita hermana, tiene muchísima profundidad, ¿verdad? Porque de igual manera, en Efesios, dice la bendita palabra que el edificio bien coordinado va siendo edificado hasta ser morada del Espíritu Santo de Dios o hasta ser casa de Dios. Y ahora, para edificar, así como para levantar una casa se necesita sudor, se necesita cargar, se necesita un trabajo arduo, porque la obra de la albañilería es pesada. De igual manera, esta bendita obra de edificar solamente en la cruz, solamente dando nuestras vidas, solamente con lágrimas, solamente con rogativas, solamente con alegrías, solamente cotidianamente, unidos, vamos nosotros el día de hoy también apacentando y vamos ayudando a edificar a los que se les puso la piedra principal, la piedra del ángulo, la piedra para edificar, y que son obedientes, y nosotros también como pilares, como piedras, con la enseñanza y con nuestras vidas, ellos están sobreedificando con la obediencia, con su credulidad, con la fe, para que de igual manera lleguen a ser morada, lleguen a tener la estatura del varón perfecto, lleguen a tener un don dado por Dios y no por el hombre, y puedan ser templo de Dios en algún lugar. Entonces, aquí está proféticamente, bendito hermano y bendita hermana. Pero primeramente, el autor, el que tuvo este privilegio. Así que nos damos cuenta también, porque de igual manera también, Salomón, el hijo de David, se le permitió edificar un templo como una sombra de lo que iba a venir. Bueno, dice en el versículo 14, y yo le seré a él padre, y él me será
a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, con azotes de hijos de hombres. No habla de Salomón, no, hermano, habla de Cristo. Y mire, este versículo está muy profundo, porque cada que Dios me permite tocar esta bendita riqueza, esta bendita enseñanza que está muy torcida y que muchos congregantes que se disfrazan como sepulcros blanqueados, que se disfrazan como pastores pero son sinagoga de Satanás y enseñan que Jesús es Dios, algún día Dios los va a mandar al lago de fuego por engañar a tanta gente. Porque en 1 de Juan dice que el que confiese, que el que no confiesa, que Jesús es el Hijo de Dios, es el anticristo. Es el anticristo. Y aquí estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, profecías. Fíjese bien. Una vez que Cristo Jesús nació. Bueno, primero le voy a profundizar esto. El primogénito de toda la creación, bíblicamente, es Jesús. Dice la palabra que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. San Juan, capítulo 1. Ahora, ¿qué representa esto? Que en el principio, antes de que hubiera universo, antes de que hubiera ángeles, antes de que hubiera creación de Dios, en el principio no existía nada más que Dios y su palabra, porque el verbo es su palabra. Claro, nos habla del verbo porque el universo y todo lo que hay fue hecho con su palabra, con el poder de su palabra, porque su palabra tiene vida y es poderosa. Ahora, dice la bendita palabra en Colosenses 1:15, que el primogénito de toda la creación fue Jesús, lo primero que Dios hizo. Jesús es un ser creado por Dios y le dio el nombre de hijo y le dio un nombre prominente y lo hizo coigual a él. Porque cuando Dios hizo a su hijo, entonces Dios hizo el universo y todo lo que hay en el universo, hizo ángeles, hizo seres humanos para su hijo y para él. Y se los dio como herencia para él. Así está establecido, que por él hizo tronos, gobernantes, potestades, todo. Ahora, una vez que Cristo Jesús estaba con su Padre y la creación que Dios permitió aquí en el planeta Tierra pecó y entró el pecado por un hombre y por el pecado entró la muerte, Dios no nos borró a los que estábamos predestinados, porque ya estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo para habitar en este planeta Tierra y tener el privilegio y la oportunidad de ser probados para ir a la vida eterna. Dios, por ese pecado, no nos borró a los que estábamos predestinados y entonces preparó en su amor a un pueblo para dejar una ley, para dejar profecías y para que viniera nuestro Señor Jesucristo a regresarnos lo que perdimos en el Edén. Y para ello, pues Jesús ya existía. Y dicen Filipenses que Jesús, siendo en forma de Dios, porque su Padre le dio un trono, porque Cristo Jesús, dice en Hebreos, que fue hecho mayor que los ángeles, porque primeramente fue hecho Jesús y luego los ángeles en el cielo, antes que nosotros. Luego la creación fue con los seres humanos. Bueno, dice la bendita palabra, que entonces, cuando entró el pecado, Cristo Jesús dijo, heme aquí, Padre, yo me ofrezco para ir y ser el medio de salvar a tu creación. Y Cristo Jesús dice en Filipenses que se despojó de sí mismo, que no se aferró el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, que se hizo menor que los ángeles del cielo y que tomó forma de siervo, forma humana y que se humilló ante Dios y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y que una vez que Cristo Jesús afirmó el reino mediante su vida, mediante su sangre, entonces el Padre lo sentó a su diestra. También recuerde que una vez que Cristo Jesús a los 30 años recibe el pacto del nuevo pacto en el bautizo, porque Cristo Jesús fue bautizado por Dios, en medio Juan el Bautista, y una vez
que el medio Juan el Bautista, Cristo Jesús se bautizó en el Jordán, se oyó una voz en el cielo que dijo: este es mi hijo amado, que es lo que estamos viendo, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y en ese momento, Dios es Padre de seres que tienen su imagen, de seres que cumplen sus mandamientos. Por eso dice: yo le seré a él Padre y él me será a mí hijo. Claro que Cristo Jesús, de igual manera como primogénito, nos trajo la reconciliación con Dios y nos hizo también tenerlo como Padre y también ser sus hijos, que es una riqueza y un privilegio que muchos no entienden y que lo voy a profundizar ahorita, porque en San Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan 1:12. A todos los que le recibieron. Y para recibirlo, claro que necesito el Evangelio, necesito arrepentirme, necesito ofrendar mi vida y bautizarme, aceptar el pacto. Entonces, a todos los que le recibieron, porque en el bautizo, ¿a quién recibo? Al Espíritu Santo. A todos los que le recibieron, a todos los que han creído en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y primeramente con Cristo. Cuando le dice: yo seré por el Padre, bueno, pues un Padre no tiene en su corazón ni en su mente más que un propósito: que su hijo sea un hombre de bien, no desampararlo, velar, enseñarle el camino, protegerlo. Ese es el papel de un padre. Y así, Dios, a todos los que ha acogido por hijo, tenemos la riqueza y la bendición de tener su sombra, de tener su diestra, de tener su amor. Y aquí vemos también cómo Dios jamás desamparó a su hijo. Dice: y si hiciere mal, que no hizo mal, yo le castigaré con vara de hombre. ¿Por qué? Hebreos nos habla sobre la reprensión de Dios. Creo que es Hebreo 12 o Hebreos 13. Nos habla sobre la reprensión. Y dice que al que ama a Dios, castiga. Que a los que no castiga son bastardos. Y un bastardo es el que no es su hijo. Castiga. ¿Y por qué el castigo es amor? ¿Por qué? El castigo nos frena de la muerte. El dolor, cuando hay un castigo de parte de Dios, nos libra. Le voy a explicar y le voy a poner un ejemplo muy claro, con parábolas, con ejemplos. Yo soy panadero y tengo 3 hijos, pero uno de ellos es necio. Y se mete cuando yo estoy trabajando a los hornos. Y de igual manera, cuando yo estoy haciendo el pan en otra área y la masa, él se mete a los hornos cuando no estoy. Y yo ya le dije a mi hijo de 9 años o 10 años que no. Y lo siento para darle una cátedra de lo que es el fuego, de los accidentes, y todavía me lo llevo a un hospital donde hay accidentados y quemados para que él vea y que le den testimonio de todo eso y de los accidentes que hay con el fuego y de gente que ha muerto. Y le digo, y mi hijo se asusta. ¿Entendiste, hijo? Sí. Y aún así, yo lo voy a supervisar y lo voy a amar por un tiempo, haciéndole saber que no estoy yo ahí para ver si mi hijo entendió. Pero veo un hijo necio que, a pesar de que vio todo, todavía va y dice: no está, y yo estoy escondido. Y abre el horno. Yo ya no le voy a decir no, pero lo voy a supervisar. Voy a dejar que abra el horno y que meta la mano. Pero lo voy a supervisar para que no se queme totalmente. Y se va a quemar. Y entonces yo me levanto, una vez que se quemó la mano, para que no se prenda todo, y el niño empieza a llorar. ¡Ah! Y yo lo dejo. Y aparte, no lo voy a curar luego. Voy a dejar que le duela durante una semana y que vea lo que es el dolor. Porque si yo le permito eso, le aseguro que mi hijo nunca se va a volver a acercar al horno.
Entonces, Dios nos ama de esa manera, hermano, para no perdernos, para cuidar nuestras vidas. Entonces, yo cuando a mi hijo le permití ese castigo, y claro, voy a velar para que sane después, ¿va? Yo ya puedo estar tranquilo, haciendo mis cosas, sabiendo que mi hijo ya no va a desobedecer en ese espacio. Así, bendito hermano y bendita hermana, de igual manera, nos enseña Dios que si su Hijo Jesús, que no pecó, que fue inmolado, hubiese tropezado, Dios le hubiese castigado con vara. Dice, si mi hijo hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres. Porque hay una medida. Porque la mano de Dios es poderosa. Porque Él nos trata como la hija de Sión, como el vaso sensible. O sea, yo le digo, por ejemplo, ¿verdad? Yo si voy a darle unas nalgadas a un niño de 3 o 4 años, una vara, no se la voy a dar igual que a un joven de 20 años, si lo van a azotar, ¿verdad? No, lo voy a dar de acuerdo a su edad. De igual manera, la bendita palabra de Dios nos enseña que todo lo que procede de Dios, cuando nosotros tropezamos, Dios permite al adversario para traernos dolor, para traernos un castigo, pero con medida. Y con azote de hijos de hombres, porque Dios tiene su látigo, utiliza al adversario para que cuando nosotros transgredimos una ley, permite al enemigo traernos aflicción a nuestras vidas. Y vuelvo a repetir, ¿con qué propósito? Para no perdernos. Pero Jesús no pecó. Profecía. Dice en el versículo 15, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Ahora, aquí de igual manera, profetizando a Cristo Jesús. No habla de Salomón porque Dios apartó su misericordia y Salomón también pecó. Entonces, está hablando de Cristo Jesús. Ahora, pero mi misericordia no se apartará de él. ¿Cómo que el Hijo de Dios necesita la misericordia de Dios? ¿Cómo que el Rey de Reyes y el Señor de Señores necesita misericordia? Le voy a explicar y voy a profundizar también para quitarnos del engaño y no decir que Jesús es Dios. Porque Jesús clamaba, Jesús pedía, Jesús oraba, Jesús sudaba gotas de sangre. Jesús le pedía a su Padre que lo fortaleciera para terminar su obra. Y ahí empezamos. Jesús, siendo en forma de Dios, estando en un trono, era rico, era poderoso, no estaba en miseria. Pero una vez que se despojó de su trono, que se despojó de su sabiduría, porque Cristo Jesús cuando nació aquí en carne, vino sin sabiduría de la que tenía allá arriba. Porque en el Evangelio de San Lucas nos enseña la palabra que cuando María engendró a Jesús, dice que el niño iba creciendo en sabiduría. En sabiduría que le enseñaba María y José, que iba creciendo en sabiduría. Y digo, eso es una maravillosa enseñanza de Dios, bendito hermano y bendita hermana, porque yo le profundizo, ¿no? ¿Por qué Dios permitió esa humillación? ¿Por qué Cristo Jesús se ofrendó? ¿Por qué ese amor tan grande? Para enseñarnos que siendo en forma de Dios, se humilló y tomó forma humana, porque no podemos comparar la grandeza de Dios con nosotros, que somos unos microbios, ¿verdad? Y Cristo Jesús se humilló y de ser un ser poderoso, tomó forma humana para venirnos a enseñar que humanamente, mediante la fe y mediante la presencia de Dios que recibió, podemos ser íntegros. Por eso Jesús es el autor y consumador de la fe. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero muy bien, cuando Cristo Jesús se despojó de todo, de sus riquezas, de su trono, de todo, entonces se volvió pobre, aquí abajo. Y al ser pobre, él sabía y tenía el conocimiento
que el rico, que el único que lo podía fortalecer, que el único que tenía cotidianamente lo que necesitaba Cristo para vencer era su Padre, y Él nos enseñó también el ser pobres de espíritu. Él nos enseñó a orar, Él nos enseñó a rogar, Él nos enseñó a pedir para que el Padre nos fortalezca. Así que misericordia la puede dar solamente un ser que tiene para podernos dotar y que nosotros no tenemos esas riquezas, pero que cotidianamente cuando pedimos, Dios nos las da. Así, bendito hermano y bendita hermana, vemos que en todo momento, igual que como Pablo dijo alguna vez, porque cuando yo soy débil, soy fuerte. Y claro, ¿cuándo era débil Pablo? Cuando él doblaba rodillas y le pedía a Dios para no ser vencido. De igual manera, Cristo Jesús, todos los días iba a orar, todos los días oraba, todos los días suplicaba, todos los días su Padre tuvo misericordia de él, porque todos los días su Padre lo enriquecía y lo mantuvo firme. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que Dios se alejó de Saúl a los que han dado un seguimiento y le mandó un espíritu de estupor y Dios se apartó de él y ya no tuvo sabiduría. De hecho, recuerde que cuando Saúl quería consultarlo, Dios ya no le contestaba y le mandó maldición todos los días de su vida. Pero aquí está profetizando que Cristo Jesús afirmó su reino, no como el de Saúl que fue destruido, al cual quité de delante de mí a este rey Saúl, a su descendencia. Dice en el versículo 16, y será afirmado, seguimos viendo proféticamente lo que Dios trajo por medio de Cristo, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Amén. Fíjese bien. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. David, del linaje de Judá vino Cristo Jesús. Y este rey que Dios puso de este linaje es eterno. Y Cristo Jesús, cuando venció en la cruz, después de 2000 años sigue siendo rey. Y cuando dice, y tu reino para siempre delante de tu rostro, si David está dormido, hermano, no pudo ver esto. De igual manera le digo, Abraham, ¿cuál fue la promesa que Dios le hizo y no la vio? ¿Pero qué le dijo? Tu descendencia va a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y yo les voy a dar esta tierra donde emana leche y miel. Y Abraham no pudo ver ni la descendencia como la arena del mar, ni la descendencia como las estrellas que somos nosotros. ¿Pero qué cree? Tanto Abraham como David están dormidos. ¿Y qué cree? Que cuando Dios los levante, porque ellos, por fe, por creer, tomaron su cruz, fueron obedientes, y cuando Dios los levante, ¿qué cree? Que le va a decir Dios a David, ¿ves todos estos que están a la derecha de mi hijo? ¿Ves en el juicio final? ¿Ves a todos estos? David va a decir, sí, pues esta es tu descendencia y yo hoy te permito que tu rostro vea estas promesas que Dios te cumplió. Y de igual manera Abraham, ¿te acuerdas, Abraham, que te prometió una descendencia y que tú no la viste? Pues en el juicio va a decir, pues mira, toda esta descendencia que fue de los judíos, que se multiplicaron, y después tú como padre de la fe, todos estos que están aquí. Ahora, y tu trono será estable para eternamente. Tu trono de David,
porque viene de su descendencia, tu trono, va a ser estable. ¿Y qué es estable? Que nadie lo puede remover, hermano, ¿verdad? Eternamente, eternamente, porque Dios es un Dios eterno, su Hijo es eterno, y Dios, cuando nos da una riqueza, cuando nos da una bendición, no nos las quite y es por la eternidad. Claro que aquí, en el planeta Tierra, vamos a ser probados. Vamos a ver si guardamos con temor y temblor a los que hemos alcanzado el privilegio de ser reyes y sacerdotes. Y si nosotros o el que termine venciendo, Dios tiene una obra eterna a su lado. Siervo bueno y fiel. En lo poco me fuiste fiel. Vente, en lo mucho te voy a poner. Y la obra que Cristo Jesús venció es eterna y de igual manera nuestra obra también va a ser eterna. Riquezas, hermano y hermana y pueblo de Dios que estamos viendo y que espero que usted medite y profundice para que en el Antiguo Testamento, que no vino esto, sino era una sombra de lo que iba a venir, podamos nosotros valorar y a final de cuentas ser agradecidos a los pies de Dios y a los pies de Cristo, siendo deudores no a la carne, sino a esta divinidad y a estas riquezas que nosotros tenemos el día de hoy. Dice el LDT, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló el profeta Natán a David. Este profeta que aparece por primera vez, el profeta Natán, que Dios lo utilizó como mensajero para irle a hablar proféticamente de la riqueza y la bendición que iba a tener David por haber sido fiel, por haberse guardado, por no haber sido como Saúl, por haber sido amigo de Dios. Dice en el versículo 18, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y de igual manera que le acabo de decir, bendito hermano y bendita hermana, como el rey David, así como él escuchó todo lo que usted acaba de escuchar, si usted verdaderamente tiene un corazón puesto por Dios y usted verdaderamente es espiritual, también podemos decir, Señor, ¿quién soy yo para que me hayas profetizado todas estas riquezas? Si yo era un delincuente, Señor, si yo era un hijo del diablo, Señor, si yo era pecador, si yo era una ramera, ¿quién soy yo para que tú quieras habitar dentro de mí, Señor? ¿Quién soy yo para que tú me escojas como un rey, como un sacerdote y me afirmes quién soy yo, Señor? Y recuerde, no es por obras, no es porque lo merezcamos, es por la grandeza de su misericordia, de su amor y de Cristo Jesús. Y entró David después de que escuchó a Natán, después de que tuvo este conocimiento. Y hermano, mire, cuando Dios nos toca el corazón y nos da el discernimiento de su grandeza y de su amor, no nos queda más que postrarnos. Y se puso delante de Jehová y dijo, Señor, que significa amo y dueño. Señor significa amo y dueño. Y muy importante cada que yo toco esta palabra, hermano, porque no todo el que me dice Señor, Señor, dijo Cristo, entrará al reino de los cielos. Imagínense, le voy a decir esto. Entro a una casa y veo a un rico en una hacienda. Y veo a una persona vestida de siervo. Y el Señor le dice, tráeme mi caballo, ensíñamelo, báñalo y por favor, trae a la mesa un vaso de agua para mis invitados.
Y el siervo se ríe y no le hace caso. Y no le hace caso. Entonces, yo como invitado, ¿qué voy a decir? Pues no es siervo, ni es su patrón. ¿Quién sabe quién sea ese? Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús y Dios es el Señor. Y Señor significa amo y dueño. Y todo aquel que cuando Dios nos manda un mandamiento y no lo hacemos, ¿para qué le decimos Señor? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, y les voy a decir, no te conozco, hacedor de maldad, porque cuando me viste sediento, te pedí que me llevaras agua y no me la diste, porque cuando me viste en la cárcel te pedí que fueras a visitarme y no me visitaste, porque cuando me viste enfermo te pedí que me fueras a visitar enfermo y no me visitaste, porque cuando me viste desnudo no me vestiste. Yo te lo pedí al lago de fuego, maldito. Entonces, muchos no saben, hermano, que fuimos comprados no por oro ni con plata, sino con la preciosa sangre. Entonces, este sí sabía. Al decirle Señor, soy tu esclavo, porque sabemos que David en todo momento consultaba a Dios. En todo momento hizo su voluntad. En todo momento no hizo ninguna acción propia y metió razonamientos como a los que han dado un seguimiento hemos visto el fruto de un ejemplo a seguir. Ahora, Señor Jehová, una vez que Natán hizo saber todas estas riquezas, dijo, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa? O sea, mi linaje, para que tú me hayas traído hasta aquí a escuchar estas riquezas, para que tú me hayas traído al monte, para que tú me hayas traído a tu ciudad. ¿Quién soy yo? Y de igual manera, todos los que entramos por la puerta del redil, empezamos abajo. Y todo aquel que imita a David, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Pedro, a Pablo, a Cristo, todos aquellos que por fe se sujetan y son obedientes, Dios nos pone en la cima, nos pone en su casa, nos pone en el lugar celestial y tenemos estas riquezas no por obras, sino por haber creído y por haber sido obedientes. Dice, y aún, sigue hablando David postrado, y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir, que van a ser de reyes y sacerdotes, y que por mi linaje van a ser el rey de reyes y el señor de señores para afirmar tu reino. Ay, hermano y hermana, mire, un padre en el mundo, todas las riquezas que hizo durante su vida es para dejárselas a sus hijos. Un padre bueno, un padre que tuvo empresas, un padre que hizo negocios, un padre que tiene propiedades en su vejez, a final de cuentas, a todos los hijos sin haber trabajado y habérselos ganado, les deja todas esas riquezas. Así, Dios, a los que somos hijos, y de una vez le digo, que los que son hijos son guiados por el Espíritu Santo y son obedientes, no los de carne. Para estos son todas estas riquezas y todas estas bendiciones que el Creador de los cielos y de la tierra tiene predestinados para los que le aman. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. Y también Dios me ha hablado a mí, cuando me habló de porvenir de mi casa. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Que si yo no era fiel, yo y mi casa seríamos salvos. ¿Y sabe también qué me dijo? Como dice en Éxodo 20, que hasta la tercera y cuarta generación sería bendecida y sería de reyes y sacerdotes.
Y hoy doy testimonio, porque cuando Dios me llamó hace 19 años y me dio el privilegio al año de empezar a practicar esta bendita obra de amor y que hasta ahorita me ha perseverado, tengo un hijo que tiene 28 años de edad, que es un rey y es un sacerdote, no puesto por una escuela teológica ni puesto por mí, sino puesto por Dios. Y es el único hijo que tengo, varón. Porque si tuviera más hijos, también serían. Porque Dios me lo prometió. Serás salvo tú y tu casa. ¿Quién soy yo, Señor, para tener todas estas riquezas? Y mira, hermano, le voy a profundizar algo. Al saber todas estas riquezas y todas estas promesas cuando Dios me llamó, he hecho mucho coraje y me ha dado mucho enojo para los padres y madres que han venido con hijos y que han tenido el privilegio del conocimiento de Dios y que cuando por su maldita concupiscencia empiezan a pecar, yo le digo, usted no ama a su hijo. Usted, porque también está profetizado, o que nosotros podemos bendecir a nuestro linaje, o que nosotros podemos maldecir a nuestro linaje. Porque también está escrito que los que no guarden el camino y los que no amen a Dios, será maldita hasta la tercera y cuarta generación de su simiente. Y a mí me daba mucho coraje, hermano, porque cuando yo supe, porque Dios me llamó también teniendo una pareja y teniendo hijos. Tengo también una hija. Y cuando yo supe que iba a ser salva mi casa y mis hijos y mi linaje, también espiritualmente hablando, de los que Dios me permitiera predicar el Evangelio, que por mi obediencia iban a ser bendecidos, no nada más lo hice por mí. Porque Cristo Jesús, no nada más para tener a su Padre en él, fue obediente, sino Cristo Jesús tenía la mirada puesta en la bendición para todo el mundo. Y así, bendito hermano y bendita hermana, nosotros trabajamos para bendecir por nuestra obediencia. Ahora, por eso dice, también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Y recuerde, la Biblia es profética, la Biblia es por fe. A mí Dios me dijo cuando me llamó que iba a bendecir a mi casa. Tengo 18 años como siervo y mi casa está bendecida hasta el día de hoy. Y hay una pregunta y dice, ¿es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Es así como procede el hombre para contigo? Bueno, ¿cuál es el consejo aquí? Que todos aquellos que imiten a David y los ejemplos que Dios nos pone, a todos los que procedamos como hombres, como seres en esta funda humana por medio de la fe, todos tenemos la misma bendición. Todos, la misma bendición. Y le digo, bendito hermano y bendita hermana, el primer pueblo, los de la circuncisión, cuando vieron las riquezas y las maravillas que Dios trajo y se dieron cuenta que esas mismas riquezas eran para un pueblo que no fue pueblo de Dios, los que creyeron y tuvieron a Dios les dio alegría, pero a los que no tenían a Dios se enojaron y dijeron que por qué las mismas riquezas. Dios a todos los que nos llama nos promete lo mismo, nos promete un ministerio, nos promete amor, nos promete todas estas, lo mismo, ni a uno más ni a uno menos. Y ya depende de cada uno, llevarse la riqueza o la bendición. Ya depende de cada uno. Y David lo estaba viendo, ya había visto el poder de Dios en su vida y aún Dios le estaba profetizando de toda su simiente. Bendito hermano y bendita hermana, estamos viendo entonces, mediante historias vivas, proféticamente las riquezas que Dios trajo por medio de su Hijo Jesucristo. Se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, nos vamos a quedar aquí para iniciar mañana el versículo 20
y seguir aprendiendo sobre todas estas riquezas. Así que si hay alguna duda, recordemos, ahí están los teléfonos, yo soy un siervo, con mucho gusto la atendemos. Que la gracia y la paz se queden con ustedes, les mando un abrazo y el beso del ósculo santo y hasta mañana si Dios quiere. Gracias.